Amén, amados, Dios les bendiga rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico. Nosotros estamos estudiando el primer libro de Reyes. Vamos por el capítulo 13, un capítulo muy hermoso y único en todas las escrituras. Vamos a hablar sobre la voz de Dios frente a la voz del hombre. Vamos a mirar cómo un hombre, ¿verdad? Que fue escogido por Dios, llamó a Dios, Dios lo llama y lo manda a llevar un mensaje y luego que él va a llevar el mensaje, ve señales, amados, y posterior a él ver estos mensajes, estas señales, entonces cambia de dirección y prefiere escuchar al hombre. La frase clave de este capítulo es: la obediencia a Dios vale más que la aparente sabiduría de los hombres. Eso es lo que vamos a estar mirando. Ahora, si nos damos cuenta dentro del bosquejo de este capítulo, nosotros vamos a ver al varón de Dios allá en Betel. Eso lo vamos a explicar, qué es Betel, por qué se llamó Betel y por qué se hace la profecía contra el altar. Si quien hace el pecado realmente es un hombre llamado Jeroboam, ¿por qué Dios manda a profetizar sobre el altar? Algunos creen que fue inexperiencia del joven profeta, mas sin embargo, cuando leemos las escrituras, la escritura explica de manera explícita realmente por qué él profetiza contra el altar. Señal inmediata del altar que rompe la mano de Jeroboam, se seca, la restauración de la mano del rey, etcétera. Vamos a ver también después el encuentro del profeta viejo, ¿verdad? Cómo aquel profeta engañó a el joven profeta, ¿verdad? Después vamos a mirar la desobediencia de ese varón de Dios, el juicio divino sobre el varón de Dios, ¿verdad? Cómo Dios decreta una sentencia de muerte hacia un joven que había profetizado y había visto señales. También vamos a ver la persistencia del pecado de Jeroboam, los versículos 33 y 34, que el rey no se arrepiente. Este hombre pecó, pero no se arrepintió. Confirmó el juicio sobre su casa, en la cual no iba a permanecer el reino de Dios, o el reino no iba a permanecer en su casa. Eh, Como introducción a este capítulo, mis amados, el capítulo 13 de Reyes es uno de los pasajes más solemnes, pero a la misma vez es un pasaje misterioso en todas las escrituras. Nos coloca en el inicio del reinado de Jeroboam, quien tras dividir el reino levantó altares falsos allá en Betel. Y para eso vamos a estar leyendo algunos versículos para que usted entienda por qué razón es que este joven profeta llega, ¿verdad? Que en los primeros versículos nosotros miramos que el profeta llega y profetiza contra un altar. Ahora, esto tuvo una razón, ¿verdad? Y esa razón nosotros la vamos a estar mirando. Nuestra hermana, si por favor pudiera leer ese capítulo, el cual ella tiene a mano. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Voy a estar iniciando con Primero de Reyes 12, versículo 25 al 33. Y Así dice es. así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pecado de Jeroboam. Entonces edificó Jeroboam a Siquén en el norte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo se hubiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto.
y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había sacrificado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo y el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén. Excelente. Lo primero que nosotros miramos aquí es el pecado de Jeroboam. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Jeroboam decidió tomar, o sea, él tomó la decisión de crear dos becerros en la entrada y en la salida del reino del norte, precisamente para que el pueblo no tenga que ir a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Qué pasa? Que al ellos llegar, perdón, al él tomar esta decisión, también, junto con la decisión de crear los becerros, él también levantó sacerdotes, es decir, lo eligió sin ser levitas. También escogió días específicos para que Israel celebrara fiestas, fiestas que Dios no había instituido, ¿verdad? Y una de las cosas que llevaron a Israel a pecar fue la decisión del rey. Que la decisión del rey fue, mira, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Ve? Entonces, cuando él hace esto, también sube a Betel. Betel era un lugar muy importante. ¿Qué era Betel? Betel significa casa de Dios. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Betel significa casa de Dios y quedaba a 18 kilómetros al norte de Jerusalén. La importancia que tenía es esto, que fue el lugar donde Jacob tuvo sueño. Usted se recuerda en Génesis capítulo 28, versículo 19, allí explica que Jacob tuvo ese sueño donde él veía ángeles que subían y bajaban, y él le puso como nombre Betel, porque Dios estaba ahí, más sin embargo, él no lo sabía. Entonces él dijo, esto es casa de Dios. Entonces esto es Betel. Por eso Betel fue el lugar que tomó el reinado del norte precisamente para levantar lugar. Y esto, amado, tiene mucho que ver porque ya Betel tenía una historia, ¿verdad? Ya tenía una historia. Así que el pueblo sabía el encuentro que había tenido uno de los patriarcas, ¿verdad? Entonces dice, esto era un lugar de adoración y altar en tiempo de los patriarcas. La división del reino, Jeroboam estableció allí un altar para idolatrar becerros de oro. Ahora, Betel pasó de ser un lugar santo en los tiempos de Jacob y de Samuel y en el libro de Josué, de Jueces, a un centro de idolatría, precisamente en este tiempo, en el tiempo de Jeroboam. Ahora bien, en este capítulo nosotros miramos que aparece un varón de Dios desde Judá. Este joven caminó 18 kilómetros simplemente a entregar un mensaje de juicio precisamente contra el altar que estaba en Betel, que estaba en casa de Dios, que estaba en el lugar donde se ofrecían los sacrificios en los lugares altos. Hasta aquí nos vamos entendiendo. Amén. Perfecto. Entonces,
El capítulo gira con dos temas principales que lo dijimos ayer. Los temas principales son la fidelidad absoluta a la palabra de Jehová y también el peligro de desobedecer por confiar en otra voz. En esto gira este capítulo. Es muy importante que usted le preste atención a esto. El relato combina historia, profecía, advertencia espiritual y muestra que Dios revela celosamente su palabra. Ahora, yo quiero entrar inmediatamente con el tema de los personajes. Ya usted y yo estudiamos un poco, pero estamos haciendo un repaso, ¿verdad? El varón de Dios es aquel profeta, es un profeta anónimo que llegó de Judá. Es un profeta anónimo, sin nombre, sin apellido, que simplemente llega a traer una palabra. Su origen es de Judá, es enviado a Betel con un mensaje específico de parte de Jehová, ¿verdad? Su misión era proclamar juicio contra el altar idólatra que tenía Jeroboam y anunciar su futuro nacimiento de un rey que se iba a llamar, y él no solamente lo anuncia, sino que dice el nombre. También dice que iban a ser precisamente de la casa de David. Esto es importante porque este profeta da datos muy específicos que se cumplieron 300 años después y que también el número es profético. Ok, la característica es que aquí miramos obediencia al principio, rechazó regalos, rechazó también la comida del rey, desobedeció después al dejarse engañar por el profeta viejo, murió como consecuencia de su desobediencia, pero su mensaje fue confirmado por Dios. Esa parte la vimos ayer. Las enseñanzas que miramos aquí es que los siervos de Dios deben de obedecer por completo a la palabra de Dios, y el anonimato del profeta muestra la importancia o lo importante que es llevar el mensaje y no el mensajero. Este profeta no tenía nombre, no tenía apellido, nadie lo conocía. Es muy importante mirar eso. Dentro de los personajes, también nosotros miramos a Jeroboam, que se convirtió en el rey del norte. Recuérdese que en ese tiempo las tribus estaban divididas, y hablar del rey del norte, estamos hablando del rey que gobernaba las 10 tribus de Israel. Cuando las tribus estaban divididas, decir Israel es decir las 10 tribus, es decir el reino del norte. Cuando decimos Judá, es decir la tribu que estaba en el sur, estamos hablando de la que el Señor le había entregado a Roboam, hijo de Salomón. Bien, su nombre es el pueblo se multiplica o el pueblo contiende. Eso es lo que significa el nombre de Jeroboam. Su origen era efrateo de Sereda, era siervo de Salomón antes de reinar. Este hombre conocía todo lo del reino porque era siervo de Salomón. Sus reinados fue el primer rey del norte. Estamos hablando de Israel, cuando se dividió la monarquía. Sus acciones en este capítulo: estaba ofreciendo sacrificio en lugares altos, allá en Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Amén. Se enojó contra el varón de Dios y ordenó prenderlo. Lo vamos a mirar que en un momento el profeta llega, da una palabra de parte de Dios, se enoja y mandó a prenderlo, y la mano se le secó milagrosamente. ¿Y qué él hizo? Pidió misericordia. Al pedir misericordia, entonces su mano fue restaurada. Quiso sobornar al varón de Dios con regalos. A pesar de todo, no se arrepintió y siguió en su pecado. Así terminó Jeroboam. Jeroboam simboliza al líder que endurece su corazón aún después de ver milagros. Bien, aquí miramos también a un anónimo llamado el profeta viejo. Fíjese, en todas las escrituras, este es el único caso que usted va a encontrar un profeta joven, un profeta viejo que se enfrentan, y que el profeta joven es seducido por el profeta viejo, ¿verdad? Que ambos tienen una simbología que lo vamos a explicar un poco más adelante.
nombre, dice, no se da, solo se describe como un profeta viejo que habitaba en Betel, en casa de Dios. Pero recuérdese que en Betel, aunque se llamaba casa de Dios, estaba en Israel. En Israel se practicaba el sincretismo. En Israel se practicaban las adoraciones a los dioses paganos, instruido por el mismo rey. Escuchó lo sucedido y buscó al varón de Dios, lo engañó, que un ángel le habló y que había de comer en su casa. Imagínese usted, él se le apareció, era conocido como el profeta viejo, y llama al joven y le dice, se me apareció un ángel y ese ángel me dijo que tú ibas a comer en mi casa y yo soy profeta como tú. Es decir, estas palabras fueron las que convencieron al profeta joven que llegó con palabra de Dios. Cuando estaban comiendo, recibió de Dios una palabra de juicio, confirmando la muerte del varón de Dios. Esto fue todo lo que pasó. Después recogió el cadáver y lo enterró en su propio sepulcro, pidiendo que sus huesos quedaran junto a los del varón de Dios. Y esto, amado, es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque esta profecía se cumple 300 años después, cuando llegó Josías. Usted lo vamos a ver en el libro Segundo de Reyes. Cuando llegó Josías estaba desenterrando y todos los huesos, porque él fue el que cumplió la profecía del joven profeta, ¿verdad? Él desenterró todos los huesos y quemó los huesos de los hombres en el altar. Y luego, cuando iba a desenterrar como decimos, el sepulcro del profeta joven, dice la escritura que le dijeron que ese sepulcro era del joven que había profetizado de su nacimiento y de todo lo que él estaba haciendo. Y él ahí decide no quemar esos huesos. Pero lo interesante de todo eso es que el profeta viejo había pedido que cuando él muera, sus huesos sean enterrados junto con el profeta viejo. Amado, estamos hablando 300 años después. Resulta que por él haber dejado o haber pedido que sus huesos se quedaran junto con lo del profeta joven, los huesos del profeta viejo no fueron quemados junto con todos los demás en el altar de Betel. Y eso es un dato muy importante. Enseñanza que tiene esto, que aunque engañó, fue usado por Dios para confirmar su juicio, representa la advertencia contra las voces religiosas que contradicen la palabra revelada. Ahora bien, hay otra cosa o otro personaje que nosotros miramos aquí, es el león. Este personaje es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque este león mató al varón de Dios en el camino. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que él se detiene y lo mata, pero no se sabe ni cómo lo mató. ¿Por qué? Porque no lo devoró ni al asno ni el cuerpo. Encontraron al varón de Dios intacto. Él hizo acto de presencia y dice el texto que él lo mató. ¿Cómo lo mató? No lo sabemos, pero lo mató. Pero no tenía un rasguño. Y usted dirá, si una fiera te ve caminando y a ti te dicen que esa fiera te mató, deben de encontrarte aunque sea un aruñón, ¿sí o no? Amén. Así es. Entonces, esto fue maravilloso. Significado: fue un instrumento directo del juicio divino. El comportamiento del antinatural, no atacar al asno ni devorar el cuerpo, muestra que actuó bajo el control de Jehová. Es decir, el hecho de que él no atacara este cuerpo indica que Dios tenía el control del varón de Dios. Aunque había desobedecido, Dios se lo lleva, pero no fue condenado, amado. Su cuerpo fue intacto. Y esto tiene un misterio que
no tenemos tiempo para desarrollarlo hoy. Enseñanza. Aún las fieras obedecen la voz de Dios. Eso es lo que sí nos enseña este capítulo. Ahora nosotros miramos al asno. El asno era donde se transportaba el varón de Dios. Se quedó parado junto al cadáver y también junto al león. Imagínese, un león y un burro, o un asno, parado frente a un cuerpo muerto sin ningún rasguño. ¿Cómo usted lo ve? Tremendo. Significado: su permanencia al lado del cuerpo y del león fue una señal para todo el pueblo. Mi hermano, eso muestra que hasta, como dice la palabra de Dios, que la naturaleza y la creación completa le obedecen al Señor, porque ellos no se lo comieron porque el Señor no les dio la orden. Exactamente. Recuerde que Dios había dado un juicio a él por haber desobedecido. Y usted recuerda lo que dice Pablo. Pablo explica realmente que cuando él está hablando sobre lo que comen la Santa Cena indignamente, dice que Dios lo castiga, pero es para no ser condenado con el mundo. ¿Se fija? Eso es muy importante. Ahora, Dios usa hasta lo más débil y común para confirmar su palabra. Ahora, hay otros personajes que nosotros miramos aquí que son los hijos del viejo, los chimosos. Yo le llamo los chimosos. ¿Sabe por qué? Porque el profeta viejo no se entera de nada de esto a menos que los hijos de ese profeta fueran a contarle al viejo todas las cosas que estaban pasando. Fueron quienes contaron a su padre lo sucedido con el varón de Dios. Papel secundario, solo aparecen como testigos y transmisores de la noticia, o sea, de chimoso. Enseñanza. Aunque secundario, sus palabras conectan al profeta viejo con el varón de Dios, mostrando cómo Dios mueve hasta los detalles más pequeños para cumplir su propósito. Ahora, vamos a entrar en tema. Vemos aquí que los personajes de este capítulo reflejan diferentes respuestas frente a la voz de Dios. Si miramos al varón de Dios, él es obediente en el inicio, pero luego desobedece. Ahí nosotros miramos a un joven que entra con ansia, con fuego a servirle a Dios y después se desvía, pero más sin embargo durante el fuego fue cuando Dios se le revela. Miramos a Jeroboam, que fue un hombre incrédulo y obstinado, nunca se quiso arrepentir, nunca quiso cambiar. Independientemente que él vio la señal, su mano se le seca. ¡Wow! Él ruega y le dice, pídele a tu Dios. Y como hablábamos ayer, que decía la hermana Diana, él le dice, pídele a tu Dios. O sea, él ni siquiera reconoció a Dios como su Dios, sino al Dios del profeta, que lo sane. Y el profeta ora. ¡Wow! Y Dios le restaura la mano y aún así Jeroboam fue obstinado y continuó su pecado. El profeta viejo engañó, pero finalmente hace la confirmación del juicio. Miramos que él utilizó palabras engañosas que Dios nunca le dijo, pero al final él fue quien confirma que ese joven, lo que él dijo de parte de Dios se iba a cumplir. Y le hicieron caso y esperaron el cumplimiento. Miramos al león y al asno. Obediencia perfecta en la voluntad divina. Un león y un asno quieto, tieso. Imagínense, la gente llegaron y ni siquiera la gente atacó el león. No le hizo nada a nadie. Control absoluto por el Eterno. La profecía del varón de Dios. Nosotros miramos Reyes capítulo 13, versículo 2, dice, oiga lo que él le dice. Y aquí nosotros quiero que usted preste atención, porque este punto lo quise traer precisamente para, déjenme
Ok, lo quise traer precisamente porque aquí el joven profeta es cuando declara la palabra. ¿Quién me lee lo que dice ahí en el Primero de Reyes 13, capítulo 13, versículo 2? Está en la pantalla. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quema sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Amén. Nosotros miramos que cuando usted leyó en el capítulo 12, en los últimos versículos, encontramos que quien hace el altar, ¿quién fue? ¿Quién fue? Jeroboam, ¿Eh? Jeroboam. Exacto, lo hace Jeroboam. Ahora, no le llama la atención que cuando llega el profeta no profetiza contra Jeroboam, sino que profetiza contra el altar. ¿Por qué usted cree que profetizó contra el altar? A ver. En acusación al enemigo. Amén. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más? En prueba de que el enemigo era el que estaba queriendo hacerlo caer a él. Amén. Exacto. El altar representa el sistema religioso. Eso es lo que representa, porque imagínese que Dios hubiera atacado o hubiera profetizado contra Jeroboam. Al Jeroboam morir, iba a continuar, porque Jeroboam no es eterno, pero el sistema religioso era el que el Señor estaba atacando. Fíjese, hay un asunto que gobierna dentro del pueblo de Dios que aleja a los hombres de Dios, precisamente es la religión. Y por eso el Señor manda atacar al altar. Y él dice, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Esto es importante porque cuando él dice que a la casa de David nacerá un hijo, estamos diciendo que Dios iba a reconocer o iba a levantar un rey del linaje del cual Dios había dicho a David que de su casa iba siempre a haber alguien que mantuviera el reino. Se muere Salomón. ¿Qué pasa después con Roboán? Roboán se descuida también. Entonces, pasaron 300 años y Dios levanta entonces a Josías, quien se levantó en contra de todos los lugares altos y allí quemó todo el altar de Betel junto con los huesos, y allí se cumple la profecía que este profeta dice. Entonces él dice, nacerá de la casa de David un hijo llamado Josías, el cual sacrificará a ti o sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Fíjate una cosa, estos hombres sacerdotes murieron ya. Cuando nació Josías, Josías mandó a buscar dónde estaban todos los sepulcros de esos sacerdotes que habían sacrificado en Betel. Él lo buscó a todos, lo desenterró, y cuando lo desenterró dijo, ok, este es el altar de ellos, ok, en este altar lo vamos a destruir, pero lo vamos a quemar con los huesos de esos sacerdotes. Y allí se cumplió específicamente la palabra de ese profeta. ¿No le parece a usted maravilloso eso? Amén, amén. Amén. Mencionó el nombre del futuro rey llamado Josías, describió su misión, destruir el altar y quemar huesos sobre él. El cumplimiento está en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 15 y 16. Dice, igualmente el altar estaba en Betel, el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat. Aquel altar y
el lugar alto destruyó y quemó sobre el altar huesos de hombres, conforme a la palabra de Jehová que había sido proclamada por el varón de Dios. ¿En quién se cumplió esto? En Josías, rey de Judá, que gobernó entre los años 640 609 antes de Cristo. Fue uno de los reyes más piadosos que tuvo Judá. Ahora, el encuentro con el profeta viejo, nosotros lo miramos ayer, ¿verdad? Pero estamos repasando. Moraba entonces en Betel un viejo profeta y sus hijos vinieron y le contaron todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día. Y le dijo también, yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, trae contigo de tu casa para que coma pan y beba agua. Y le mintió. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aquí nosotros miramos, amados, que es muy importante mirar que nada de esto fue cierto. Estas fueron las palabras que engañaron al profeta joven. Dios le había ordenado a él que no tomara agua, que no comiera nada, que no recibiera regalo. Él debió de haberse mantenido con la palabra. El profeta viejo se le aparece, le dice que se le apareció un ángel, fue a la casa, comió pan y este fue el pecado. Ya nosotros habíamos hablado sobre el significado de Betel. Ustedes saben que significa casa de Dios, por el tiempo que pero en un tiempo se había convertido en idolatría. Allí era donde habitaba el profeta viejo. El profeta viejo, aunque era un profeta viejo, ¿verdad? Él también simbolizaba aquellos hombres que en un momento dado fueron usados por Dios, pero al vivir en lugares donde se practica el sincretismo, la adoración falsa, no se levantaron nunca para profetizar, para hablar en el nombre de Dios, sino que aceptaron aquellas adoraciones y él habitaba en ese lugar, símbolo de cómo un hombre de Dios podía acomodarse al pecado del ambiente. El profeta viejo no se da su nombre, solo su condición, viejo profeta. Sus hijos fueron testigos de lo ocurrido y lo confirmaron. Él buscó al varón de Dios y le persuadió con una mentira. Aunque tenía título profético, sus palabras no eran fieles a Jehová. Ayer nos quedamos por la parte del engaño. Él le dijo, yo soy profeta como tú y un ángel me ha hablado. Estrategia del engaño. Se presentó como igual profeta, apeló a una supuesta revelación superior a un ángel. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Estas fueron las palabras que utilizó el profeta para engañar, el profeta viejo, perdón, para engañar al profeta joven. Aquí vemos la importancia de no aceptar nada que contradiga lo que ya Dios habló. Y esto es muy importante. Parte de las enseñanzas que tiene esto es que cuando Dios da una palabra, Él nunca se va a contradecir. Fíjese, Dios puede cambiar el plan, pero nunca va a cambiar el propósito. Siempre, siempre. El plan Dios lo puede cambiar, pero el propósito sigue siendo el mismo. Así es que él no podía aceptar un cambio de propósito. Su propósito tenía que mantenerse intacto. Dios no quería que él se contaminara en un lugar donde se practicaba el sincretismo, la idolatría. Él no tenía que cambiar ese propósito, ¿verdad? El plan, Dios sí lo puede cambiar, pero nunca el propósito. Bien, la desobediencia del varón de Dios, que fue la que vimos, su error fue confiar en la voz de hombre en lugar de permanecer en lo que Jehová ya le había dicho claramente. ¿Qué le dijo? No coma pan, no bebas agua y no vuelvas por el mismo camino. A él se le dieron 3 instrucciones muy específicas y él sabía que había sido Dios, porque Dios también le dio confirmación de que la palabra había salido de Dios. Y después se empezó a llevar del profeta viejo. Aunque empezó obedeciendo al rey, cayó por escuchar a un profeta viejo. Enseñanzas principales, mis amados, de este capítulo. El peligro de las 2 voces religiosas.
o de las voces religiosas. Aquí quiero que ponga usted atención, porque muchas veces ignoramos, ¿verdad?, el peligro de escuchar las voces religiosas. No toda voz que se presenta como espiritual viene de Dios. Mateo 24:24. ¿Quién lo lee? Si lo tiene, lo puede buscar. El enemigo usa apariencia de verdad. El profeta viejo usó el título de profeta y la excusa de que un ángel se le apareció, recordándonos que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Alguien tiene Mateo 24:24? Amén, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Usted se fija? Ese hombre era un profeta de Dios, un hombre que vio señales de Dios. Sin embargo, una palabra lo engañó, una decisión en un momento. Hay decisiones que cambian todo. Bien, tercera enseñanza que tenemos es que el error de no aferrarse a la palabra que Dios ha dado. Lo que Jehová dice una vez, no lo contradice después. Números, capítulo 23, versículo 19. Si alguien lo puede leer, por favor, y con esa parte terminamos. Números 23, por favor, 23, 19. Si no lo tiene, se lo puedo leer. Amén. Okay. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. Exacto. Fija. Entonces, lo que Dios dijo, no tiene usted que dudarlo, que cambiarlo, porque no, Él no se va a contradecir. Como le decía al principio, Dios puede cambiar un plan, pero nunca va a cambiar el propósito. Amén. Amén. Bien. El juicio divino sobre el varón de Dios, ya culminando, miramos que así ha dicho Jehová, le dijo, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandato que Jehová, tu Dios, te había prescrito. Usted se fija, a este joven le habían hablado de parte de Dios, era un profeta, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Fíjate, Dios no quería que él se contaminara, porque que en Israel todo estaba contaminado. Todo estaba contaminado. Imagínense, ahí habían ya otros dioses. Ya no era el Jehová Dios. Fíjese que el mismo rey, cuando le habla a él, le dice, Jehová tu Dios. Él no estaba hablando del Dios de ellos. Estaban lejos ya. La sentencia de muerte. Miramos que el juicio vino mientras el varón de Dios estaba en la casa del profeta viejo. Dios mismo usó la boca del profeta engañador para pronunciar la sentencia. En la Biblia esto es frecuente. Dios puede usar a un instrumento imperfecto para hablar su verdad. Usted recuerda lo que pasó con Balaán, ¿verdad? La sentencia fue clara: no morirá en paz, ni sería enterrado en el sepulcro de tus padres, lo cual en la cultura hebrea era visto como grande o una gran deshonra. El hecho de que una persona no muriera en el sepulcro de sus padres, usted ve que todavía se guarda estas cosas hoy en día, que usted o ¿verdad? Uno siempre tiene un lugar ahí en el cementerio donde usted dice, aquí enterraron a mi abuelo, yo quiero que me entierren a mi papá aquí, cuando yo me muera, yo quiero que me entierren aquí. Estas cosas vienen desde la antigüedad. Amén. La muerte del león en un camino. Primero del Reyes 13:24 dice, cuando él se fue,
le topó un león en el camino y le mató. Oiga, el león le topó, eso es lo que dice el texto, y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. La muerte fue inmediata, inmediatamente se topó con el león, pero tiene algo simbólico. El león no lo devoró, el león no lo atacó al asno, y ambos quedaron de pie junto al cadáver. Esto fue lo maravilloso. Esto muestra que no fue un accidente natural, sino un juicio directo de Jehová. Dios realmente fue quien se llevó al profeta. En la cultura del Antiguo Oriente, un león era visto como un ejecutor del poder divino. Por eso usted ve que siempre en la Biblia se enumera a Jehová como el león, Cristo como el león de la tribu de Judá, el que defiende a Judá, porque era visto como el ejecutor del poder divino. Y eso viene desde que Dios le pasó juicio a el pueblo de a los egipcios, ¿verdad? El respeto por el profeta viejo hacia el cuerpo, miramos que después el profeta dijo, y puso su cuerpo en un sepulcro y lo endecharon, es decir, lo lloraron, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que lo endecharon, quiere decir que lo lloraron, lloraron por él. Y oiga cómo dijeron, él gritaba, ¡ay, hermano mío! ¡Ay, hermano mío! Después que lo hubo enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que el varón de Dios está sepultado, poned mis huesos junto a los suyos. Y esto fue maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todo, el profeta viejo sabía que lo que él había dicho era de parte de Dios, porque el juicio que salió de parte del profeta viejo, él lo miró en sus ojos cómo se cumplió. Y él dijo, ay, 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 ay. Sin duda alguna, este era un hermano. Este era un hermano. Este era un profeta de Dios. El profeta viejo lo enterró en su propio sepulcro, mostrando respeto y arrepentimiento tardío. Fue muy tarde. Reconoció que el mensaje del joven profeta era verdadero y pidió que sus huesos descansaran junto al de él. Esto fue providencia. Más tarde, cuando Josías cumplió la profecía, no tocó esos huesos. Usted lo puede buscar. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 17 y 18. Ahí usted se va a dar cuenta de que 300 años después llegó Josías, tomó todos los huesos, pero se cumplió la palabra tal cual el profeta joven había dicho de parte de Dios. Y también, como había dicho el profeta viejo, de que este joven, todo lo que había dicho se iba a cumplir. Y no obstante, los huesos del profeta viejo, al él pedir que cuando muriera lo enterraran junto con el profeta joven, entonces también permanecieron los huesos del profeta viejo. ¿Alguien lo buscó o podemos seguir? ¿Cuál, mi hermano? Del segundo de Reyes. Segundo de Reyes 17 y 23, 17 y 18. Después dijo que monumen, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, déjalo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Exactamente. ¿Se fija? Ahí, 300 años después, se cumplió tal cual. Él dijo, ajá, él fue que profetizó de mí. Ah, no, pues no le hagan nada a esos huesos. Déjenlo ahí. ¿Se fija? Y esto fue maravilloso. La persistencia del pecado de Jeroboam, que es la última parte, miramos que él dice, con todo esto,
no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo, a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra, amado. Desapareció por completo. No hay ninguna genealogía de Jeroboam. ¿Por qué? Él provocó, fue obstinado, aunque Dios le había hablado, aunque él había visto los milagros, aunque vio señales, aunque vio lo que le pasó al profeta, al joven profeta y todas las cosas como quiera. Él siguió en lo suyo, buscó más. Bien. El rey no se arrepiente, a pesar de haber visto la mano seca y restaurada, el altar roto, la muerte del varón de Dios como testimonio. Jeroboam no se arrepiente ni cambia de camino, persiste en establecer un sacerdocio falso a conveniencia política, no levitas, sino cualquiera del pueblo. Esto muestra la dureza del corazón humano. Los milagros impactan, pero no transforman si no hay rendición a Dios. Confirmación del juicio de la casa. La desobediencia de Jeroboam se convierte en el pecado colectivo. El texto dice, fue causa de pecado la casa de Jeroboam, es decir, sus descendientes heredarían juicio en vez de heredar el trono. La sentencia, su dinastía sería cortada y borrada de la tierra. Mire lo que le puse en negrita, en amarillo. Esto se cumplió cuando el hijo de Nadab reinó apenas 2 años y fue asesinado por Baasa, quien exterminó a toda la casa de Jerusalén, de Jeroboam, perdón. Eso lo vamos a ver pasado mañana, si es posible, o no sé si es el lunes, pero usted lo va a ver ahí cuando es eliminada por completo la descendencia. Amado, terminando este capítulo ya, las lecciones nos dejan que este capítulo, aplicaciones para nuestros tiempos. Traje 3. Número 1, la palabra de Dios es irrevocable. ¿Cómo dije? Irrevocable. La palabra Irrevocable. Irrevocable. La palabra de Dios es irrevocable. Exactamente. Lo que él dijo se cumplirá, aunque pasen siglos. Olvídese de eso. Si Jehová dijo algo, si fue Dios que lo dijo, es una cosa. Si fue Dios que lo dijo, mira, duerme de ese lado, que es seguro que va. Bien, otra. La obediencia es mayor que la experiencia. Es mejor obedecer a Dios que vivir de la experiencia. El varón de Dios tenía milagros a su favor, pero perdió la vida por desobedecer a su Dios. Esta es una parte triste, pero a la misma vez, ¿cómo diría? Es como la parte central de este capítulo. Todo lo que podamos hacer, creer, imaginarnos, sueño, profecía, todo, nada está por encima de la obediencia a Dios. Nada. Tercer punto, no toda voz es de Dios. Decíamos que existe la voz del hombre, la voz de nuestra mente, la voz de nuestra conciencia, está la voz de Dios, está la voz del enemigo. Entonces, decíamos al principio de que una de las cosas que nos enseña este capítulo es que tenemos que tener discernimiento. El profeta viejo engañó. Hoy también muchos usan el nombre de Dios para contradecir las escrituras. Usan las escrituras precisamente para, usar... Transversarla.
tergiversarla, pero precisamente usan la sacan de contexto, que era la palabra que quería decir. Cuando yo quiero acomodar algo que yo tengo en mi mente, que yo creo, yo la voy a sacar de ahí, de ese contexto, entonces te voy a inventar una historia y con sabiduría diabólica, porque no es de Dios, entonces yo te voy a conquistar y tú vas a creer, pero eso no es la voz de Dios. Es necesario poder escuchar. Dios siempre va a hablar como ha hablado siempre. Dios no anda desesperado. Dios nunca te va a forzar. Dios nunca te va a obligar. Dios te va a hablar en paz. Recuerda que en un momento el profeta Elías estaba buscando a Dios en medio de un torbellino, en medio de terremoto. Y Dios vino tranquilo en un silbo apacible. Dios no necesita sofocarse. Entonces, para escuchar la voz de Dios hay que apagar todas las otras voces. Y esto es un punto muy, muy importante. Tengo algunas preguntas, mis amados, que les quiero hacer para terminar. Número 1, ¿qué anunció el varón de Dios contra el altar de Betel? ¿Y qué significaba Betel? Así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo, o sea, anunció la profecía del anunciamiento de Josías. Amén. Decía él que un descendiente de David llamado Josías lo destruiría y quemaría huesos sobre él. Y nosotros vimos ese cumplimiento. Ahora, ¿qué señal inmediata confirmó su profecía? ¿Cuál fue la señal inmediata que confirmó esa profecía? Le secó la mano al rey. Amén. Y después se la restauró. Amén. ¿Y cuál fue la que se cumplió después? ¿Y en qué tiempo se cumplió? La de haber sido enterrado. Se recuerda que dijimos que 300 años después se levantó Josías y Josías entonces quemó el altar con todos los huesos de los sepulcros. ¿Se recuerda? Sí, sí, sí. Amén. Una de las cosas primeras que pasó fue que el altar se rompió y la mano de Jeroboam se secó y luego fue restaurada. ¿Cuál fue la orden que recibió el varón de Dios? ¿Cuál fue la orden? A él le dieron una orden. No comer, no comer ni beber en la casa del rey. ¿Y qué más? Eran 3. Y Ni comer, ni beber, ni comer pan, ni beber agua. Ni Y entrar. que no se regresara por el mismo por el mismo camino. Exacto. Que no se regresara por el mismo camino. Amén. No comer pan. Recuérdese que el pan simbolizaba la providencia de Dios. Dios, ellos mismos se estaban proveyendo, no era Dios. Beber agua. No podían beber, no podía beber agua. Recuerde que allí en Betel ellos tenían un pozo y ese pozo también estaba contaminado porque todos se lo habían entregado a los dioses. Usted recuerda que cuando Jesús pasó por y vio a la mujer samaritana, ella le dijo que ese pozo que ellos tenían era un pozo, ¿verdad? Donde Jacob había tomado agua, etcétera, y ellos empezaron a recordarle, ella empezó a recordarle la historia que tenía el pozo. Entonces, en ese tiempo estaba reinando Jeroboam y Jeroboam tenía otros dioses y no estaba gobernando Dios. Y también le dijo, vuelve por otro camino, no vuelva por el mismo. Y eso tiene mucho que ver porque Dios estaba diseñando un plan precisamente para el profeta viejo, para que no volviera realmente a ese lugar. Dios quería mostrar de que el mensaje que Dios traía venía de parte de él, ¿verdad? Entonces,
Si él no hubiese, si él se hubiese, bueno, aunque él se fue por otro camino, esa parte él la hizo, solo que se devolvió cuando el profeta viejo le fue a buscar. Penúltima pregunta, ¿por qué murió el varón de Dios? Porque no obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. No obedeció a Jehová. Amén, porque desobedeció la palabra de Jehová al dejarse engañar por el profeta viejo. Y última pregunta, ¿en quién se cumplió la profecía y en qué texto lo leemos? Déjame ver si se acuerdan de eso. ¿En quién se cumplió? La profecía y en qué texto lo leemos. Se cumplió en Josías, Ujú. pero no me acuerdo de texto. Está bien, dígame cuántos años después. 300 años después. Amén. Eso se cumplió en Segundo de Reyes, capítulo Segundo 23. de Reyes. Ya, Ok, sí. Segundo Segundo de de Reyes Reyes 23. 23, versículo 15 al 16, que lo vamos a ver, si Dios quiere, el mes que viene. Amén. Amados, terminamos. Lecciones que nos dejan este capítulo para este tiempo es que tenemos que examinarlo todo. Tenemos que retener lo bueno, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. No todo lo que parece espiritual viene de Dios. La palabra es nuestro filtro. Todo lo que usted reciba tiene que filtrarlo por la palabra porque Dios nunca se va a contradecir. Fidelidad a la palabra. Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, es decir, otra buenas nuevas, diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Eso dice el apóstol Pablo. Lo que Dios ya reveló no cambia. Él es el Dios inmutable. Aunque alguien pretenda traer una voz nueva, Dios no cambia. Final de la carrera, amado. Segundo de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Lo que tenía que guardar el profeta viejo hasta el final. No es el que comienza bien, hay que terminar bien. Dice, no basta con comenzar obedeciendo, hay que llegar al final en fidelidad. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Amados, Dios le bendiga, Dios les guarde. Espero Amén. que este capítulo haya sido de bendición para usted. Mi vida fue bendecida, queríamos compartirlo. Espero que haya aprendido algo.